Amigos de todo el mundo, ¿qué tal? Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Vamos directamente a nuestro tema del día de hoy, aquella posibilidad de mezclar algo de lectura y algo de charla, de coloquio. La lectura coloquial no es la simple lectura, luego hablo y digo cualquier cosa. La lectura coloquial combina de una forma que prácticamente el oyente, y tú tampoco, te das cuenta que estás constantemente yendo y viniendo del texto. De eso se trata la lectura coloquial. Puntos, tips importantes a tener en cuenta. Leer lo que vamos a leer. Leerlo por completo. Si se trata de un libro, no creo que en radio hagamos una lectura entera de un libro, pero de artículos que generalmente nos lleven 2, 3 o 4 minutos, yo creo que podemos darle una lectura completa. Mucho más teniendo en cuenta que si se trata de un tema que no dominamos por completo o que nos faltan algunas partes, entender va a ser relevante que le demos una lectura completa. Punto número 1, leerlo por completo. Punto número 2, y obvio, si no nos quedó claro, leerlo 2, leerlo 3 veces. Si no tenemos demasiado tiempo va a tener que ocurrir otra cosa, que es echar mano a la experiencia. Pero sin experiencia no puede haber entonces esa soltura o esa dinámica de la que estoy hablando. Por ello, en el día de hoy vamos a abordar este tema de la lectura coloquial con un ejemplo bien concreto que voy a poner, que voy a hacer, y además les voy a pasar este texto para que ustedes puedan practicarlo, para que ustedes puedan jugar a hacer vuestra lectura coloquial con este texto o con cualquier otro texto, ¿ok? Vamos a hablar sobre música pop. Pero ya los predispongo desde el primer momento si les digo, vamos a hacer tal cosa y me pongo a leer, va a existir de parte del oyente en algunas ocasiones interés y en otras resistencia. ¿Por qué? Porque sabe que vas a leer. Porque sabe que vas a estar unos minutos en contacto con la pantalla o con el libro, desconectado de alguna forma de él. Bla, 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 letra por letra, punto por punto. Eso le quita frescura, le quita naturalidad. Para ello, primero entonces, tip número 1, leerlo por completo, entenderlo, poder hacer nuestro resumen mental, nuestra propia idea de qué se trata. Es como si nos preguntaran, bueno, a ver, contame de qué se trata. Y uno tuviera que reproducir de eso justamente. Pero al mismo tiempo, yendo para el otro lado, o sea, contraponiendo este ejemplo que acabo de decir, es tomar una lección, pero no ser tan rígido con nosotros mismos. No es aprendete la lección de memoria, porque por ahí no tenemos tiempo tampoco para aprendernos todo esto. Y tampoco queda natural. Déjame terminar, porque es como que si no, se te corta el hilo de todo lo que te aprendiste de memoria. No es eso. Lectura coloquial, mezcla permanente de lectura y conversación. Primero que nada lo leo, simplemente. El sencillo de música pop más vendido de todos los tiempos es Candle in the Wind, la versión que grabó Elton John como homenaje a la princesa Diana de Gales. Su interpretación de la canción en la abadía de Westminster durante el funeral celebrado en septiembre de 1997 puede ser considerada el momento culminante del pop británico. Fue un hecho muy controvertido. A día de hoy, todavía se piensa en la música pop como una forma vernácula, no la más adecuada para un servicio religioso, una forma vulgar, no del agrado de la realeza. Naturalmente, Elton John no pertenecía por aquel entonces a la nobleza, si bien no tardó en recibir el título de Sir, uniéndose de esta suerte a otras figuras como Sir Cliff Richard, Sir Paul McCartney y Sir Andrew Lloyd Webber, todos miembros del Parnaso del pop. Puede estar muy bien escrito, puede ser fantástica la reacción, pero el oyente no lo va a tomar como algo natural y se va a dar, no solamente que se va a dar cuenta que está leído, sino que muchos términos que están puestos en un artículo son para congratularse quien lo ha escrito, quien ha pensado eso para que alguien se siente tranquilamente y lo lea, pero no para ser transmitido coloquialmente.
Entonces por ahí aparecen algunos términos o palabras que no son las más coloquiales. ¿Qué debemos hacer? Sacar esas palabras, cambiarlas, trocarlas por otras que sean mucho más de conversación, espontáneas. Allí es donde actúa la lectura coloquial, pero también actúa sobre lo intelectual. Debemos haber leído por completo esos párrafos, tenemos una idea ya más o menos firme sobre qué trata lo que voy a conversar y a leer, a mixturar, y en base a eso me puedo hacer mi propio resumen y me hago como mi propia lección. ¿Ok? Es una especie de, primero que nada, lección particular donde me tomo a mí mismo. A ver, ¿entendí esto? ¿De qué se trata? Y bueno, se trata de esto, de esto, de esto y de esto. Pero al mismo tiempo, puedo echar una ojeada cada tanto y puedo leer textualmente alguna partecita, ¿por qué no? Porque no va a ser problemático para el oyente que le lea algo puntualmente. Salvo que leas justamente esas partes que han sido escritas y que son difíciles. Esas son las que conviene siempre tener o hacer una llamadita, una anotación, o marcarlas o cambiarlas, o hacernos esa anotación para decir, esta palabra, esta letra, esto dicho de esta forma, no. Lo voy a decir de esta otra. ¿Ok? Bueno, ¿de qué hablaba esto? Hablaba de música pop, pero no solamente de eso. Hablaba de qué otra cosa. Hablaba de uno de los sencillos más vendidos en la historia de la música pop. Este tema es bien importante y aquí voy a hacer esta detención para que lo comprendan. Si vamos a hablar de lectura coloquial, esa palabra, aunque sea tan fácil de decir sencillo, es una palabra muy técnica usada en música. Sencillo se refería a este tipo de discos hace muchos años, y para no irnos demasiado de tema porque estamos hablando de otra cosa, un sencillo era un disco pequeño que lanzaba una canción o dos canciones, traía la cara A y la cara B. La cara A generalmente era la canción más conocida, la cara B era una canción a veces no de todo relevante o que podía estar muy buena. Pero no todas las personas manejan esta jerga, esta nomenclatura, esta forma de hablar. La palabra sencillo, cambiémosla por canción, por ejemplo. Señoras, señores, sin más preámbulos, entonces vamos a hacer una lectura coloquial. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos armar? De esta forma, sencillamente, vamos comentando algo que sabemos, algo que hemos aprendido, algo que podemos usar de puente, de nexo, entre lo que está escrito y lo que nosotros también sabemos. Por ejemplo, abordemos por el lado de la música pop. Y le podemos preguntar al oyente, ¿ustedes qué consideran que es música pop? La misma palabra pop refiere en su raíz a popular, popular. Entonces, si yo les digo algo popular, en el Río de la Plata podría tranquilamente ser la murga, alguna manifestación, ¿por qué no?, folclórica, tal vez hasta alguna música tropical. Podría llegar a ser, no sé, muchísimas músicas populares, verdaderamente populares. Y si hablamos de música pop, ahí ya les cambia el concepto porque inmediatamente están pensando en algo quizá en inglés. Pop. Pero pop en Inglaterra es también popular. Y sin embargo, cierta música que para nosotros podría llegar a ser elitista, en otros contextos no lo es. En la realeza, el mismo Elton John, antes de convertirse en Sir, era considerado un músico, nada más. ¿Cómo era posible que ese músico se convirtiera en el artista que vendió la canción más impresionante en la historia de la música? ¿Cómo fue posible? Porque tocó en un evento muy fuerte y muy doloroso también para él. Ese evento fue justamente el funeral de su amiga Diana, en el año 1997, en septiembre de 1997, y aquí ya estoy leyendo. Y esta canción puede ser considerada como un momento culminante para el pop británico. Ahí fui nuevamente a la lectura. El hecho controvertido, ¿por qué lo es? Porque era pop, pero la realeza, como les contaba recién, no lo veía de una buena forma. Era música que no estaba indicada para un velorio, ni tampoco para alguien de la estirpe
de Diana. Sin embargo, Elton John se ganó eso porque era su amigo, por su calidad y porque millones de personas asistieron televisivamente a ese evento que se convirtió en algo absolutamente mediático. La canción además, volviendo ahora al texto, se ha convertido en uno de los temas musicales más vendidos de todos los tiempos. Y aquí me despego de vuelta del papel. Sin embargo, Candle in the Wind, eso no está escrito, Candle in the Wind es una canción dedicada primero en su versión original a Norma Jean, más conocida como Marilyn Monroe. Como puedo volver, por ejemplo, por acá. Elton John no pertenecía a la pléyade de caballeros, pero a partir de ese momento pasó a formar parte de otras figuras, de otros señores que ya llevaban el título, como Cliff Richard, Sir Paul McCartney, aquí estoy leyendo de vuelta, Andrew Lloyd Webber, todos miembros de esa especie de élite musical y también artística. ¿Se ha entendido? Un poco de lectura, un poco de conversación, un poco de su sabiduría personal. Hay que estudiar, hay que leerlo por completo el artículo, hay que dominarlo y hay que saber qué quiero decir, qué quiero comunicar. La lectura coloquial, repito, no es una charla meramente divagante donde simplemente le damos una lectura y decimos cualquier cosa. Es siempre tener a mano un texto en pantalla, en papel y poder viajar con él y echar una ojeada en cualquier momento porque no siempre tenemos por qué saber todo de memoria. De eso se trata la lectura coloquial. Denle click en me gusta, compartan el video, nos estamos encontrando en una próxima. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. ¡Chao!